la vecinita de enfrente, no, no. Pues a los 6 iría. Hoy hasta las 12, a los 13 ya no estaba aquí. Entré a los 6, supongo, no me acuerdo. Debería de salir a los 10, porque más no he ido. Pues yo me parece que, no me recuerdo, pero me parece que entraría pues a los 8 años o por ahí, 9, no sé. Salí antes, a los 11. Que fui desde los 10 años hasta los 14 o así. A los 6 años cuando llegué a la Luenga, pues a los 6 hasta los 14, escasamente 14, que es el tiempo que estuve allá. Pues a los 6 y salí a los 14. A los 5 años entré con el primero hasta los 11. Yo creo que tenía 5 o 6 años, hasta los 13, creo que hasta los 13, porque a los 13 fui a Lérida. A los 5, hasta los 14. De 5 a 6 María Pilar, que era de Binefar. Y de 6 a 14 La Paquita. Pues en la escuela empecé a los 6 años, estuve hasta los 14, que salí. Antes de los 6. Sí. Y estuve, pensaba estar hasta los 14 y me fui antes de cumplirlos, que eran los 14. Yo siempre fui con la señorita Paquita. Pues me imagino que ya desde los 6 años, no sé hasta cuándo. Pues de los 6 a los 14. Pues hombre, fui aproximadamente sobre a los 5 años. Yo me fui hasta los 12 o 13. Yo empecé la escuela con 6 años y la terminé con 14. No, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son... Pues donde está el salón, el bar, ahí. Arriba, camino a la Longa. Abajo estaba la escuela de los chicos y arriba la de las chicas. En el primer piso, bueno, en la parte baja estaba el salón del pueblo, donde se hacían los bailes de las fiestas. En el primer piso estaba la clase de las chicas y en el segundo piso estaba la clase de los chicos. Había mucha nieve, nevaba cada año seguro, y había algunos que nevaba más, eso, y teníamos que ir con el tronquito de leña. Que tenías que ir en invierno con la toceta. A la escuela para la estufa, y después a veces se tenía que abrir camino. Con aquello, con alguna pala así, los padres, por ejemplo los abuelos, lo que sea. Dice, pues porque el maestro si no quería salir. Después ya hicieron la nueva escuela, que está ubicada donde están ahora las piscinas, y ya pasamos allí. Se seguía, digamos, también en 2 clases al principio con 2 clases. Había profesora y había profesor. Sus labios de sangre, nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus... Pues José Clau, 1, Mariano Ciria, otro, José Salamero, 3, y yo 4. Las chicas, María Cáncer, 1, Pilar Berná, otra, Pilar... Berná, ya pues es. Sí, por el rubio me acuerdo que el rubio era José Berná y el de Juanico, José, el Abragatero. Era Juan José, Pepito Melchor, Fermín, Domingo el Zurdo y José Espuña. Y luego después otras tantas estaban las chicas, Dolores, Montserrat, Rosario la del Rafael, Angelita, Ángeles. Hoy éramos lo menos 15 o 16 de aquella quinta, había mucha gente. María la del Estanquero, después estaban las de la Pastora, las hijas de la Pastora. La una era de mi edad, Conchi, y la otra puede que un año o así, Ascensión. Laura, que era de mi edad, Conchita Laura, y luego me parece que había una que era Esther, que estaba en Casa Molina, me parece, que era huérfana y estaba con su abuela, cuidaban de la familia Molina. Pablo, Miguelito, Antonio de Rafael y yo. Alguna temporada estuvo uno de Pertusa, Gregorio Trallero, el primo de Guadalupe, de Arasanz, Ismael, también vino aquí un tiempo a la escuela. Estaba Lupe, Mari Carmen la nuestra, después estaba Sarita, era un poquito más jovencica, pero íbamos todas juntas. Laura, Pilarín, la del cantador, y después de chiquetes estaban Ramoner, Miguel, Pablo, Antonio del Rafael, Paul, que estuvo una temporada que era tremendo, Paul. María Estuco, Mari Carmen de Juan Antonio, la Lupe, Pilarín, Josefina de Civil, Sarita también. Y nosotros Ramoner, Antoniel tampoco porque estaba en el seminario. Pablo, Pepe. Quintos no tenía a nadie, era Vicente de Buera, que Vicente Espuña, que era un año más que yo. Y de la misma quinta no, porque Sarita
Sarita y Mercedes eran de 2 años o 3 más que yo, y luego ya venía Amalia, venía la Feli del Rafael, venía Mari Carmen, la de Pío, eran 1 año o 2 más jovencitas que yo. Solamente la Mari. La Mari y en el 50 nació solamente, en febrero nací yo, en mayo nació Gregorier, que al año murió, era hijo de tío Ramoner y de tía María, hermano de Ramoner y de José María Vareche. Y en el mes de junio nació Mari, la Mari de Valle. Al año siguiente nació Fernando y José María Molina, Fernando Agracia y José María Molina, pero ya fue el año siguiente. Cristales, que solo el viento de noches y el... Don Víctor. Una señora muy mayor que se llamaba Doña Juana. A mí me parece que era Viego o por ahí arriba. En la misma escuela había una vivienda. Teníamos a don Andrés, uno valenciano que nos hacía la vida... Le llamamos el Che. Era valenciano. Sí, difícil, que los mitades de los días nos dejaban cerrados. Por la pared del altero de Benino resulta que estaba todo lleno de piedras. Y como éramos críos, pasábamos por las piedras aquellas y tirábamos los cabezales al camino. Entonces subía el señor Benino al maestro. Se lo decía a don Andrés, encerrados y paliza. Y allí nos dejaba pues sin comer muchos días. Y mi tía, Asunción, muchas veces nos echaba olivas por la ventana para que comiéramos. Estaba en casa de la Feletera. Estuvo en casa Felicitas y después aquí en casa de la Feletera. Y lo gordo era que después de darnos una paliza, porque entonces los maestros no era como ahora la vida, pues le teníamos que dar por la tarde de merendar. No, es que después, no sé, no fui yo también con Agustín de Migaler, don Aniceto y don José María. Don José María. Siempre con el mismo maestro, don José María Gracia Herrero. Era de Aragüés del Puerto. Y por último Aniceto, de Casagüera. El maestro titular era don José María. Por don José María Gracia Herrero, sí. Y entre medio pues tuve Antonio Pollo Bometón, José María Gili. Sí, la señorita Teresa, que vivía también allí, tenía la vivienda allí en la escuela. Estaba con una sobrina, como de la franja entre Lérida y... No sabría decir de qué pueblo, pero que de por allá. De 5 a 6 María Pilar, que era de Binefar. Y de 6 a 14 la Paquita. Justo cuando acababa de marchar doña Teresa. Pero yo ya no la cogí, yo ya con la señorita Paquita. Que llevaba muchos años él y muchos años ella, pero don José María muchos más que ella. Se hicieron novios aquí, en la Perdiguera, se casaron y vivieron después aquí ya como matrimonio, porque ella de soltera estaba en casa del alpargatero y después cuando se casaron se vinieron a vivir aquí a casa de la señora Petra, que entonces estaban en Barcelona ellos. Y doña Paquita, que también nos daba 10 clases. Y entonces la que me enseñó a sumar fue su mujer Paquita, que vinieron de... Primero estuvo don Adelardo, después ya que don José María ya se marchó a Huesca. Y bueno, don Adelardo era, pues en aquellos años estaba de pensión en Aluenga, porque aquí no había pensión, porque nos salíamos de la escuela y por las tardes pidiendo permiso para ir a orinar y nos íbamos a jugar al pollero y ya no volvíamos por la tarde. Ya a las 4 de la tarde pues ya no volvíamos. Ya el hombre cansado pues se iba. Después tuvimos otro profesor, don José Tagüeña, que venía de Berbegal, vivía en Berbegal porque su mujer era de Berbegal, él creo que era de Huesca. Y entonces, bueno, pues por las mañanas venía con una bicicleta que tenía de carrera, que era una estructura de bicicleta bastante débil, y él era una persona muy corpulenta, con varios kilos quizás por encima de 100. Y cuando venía por las mañanas nos hacía mucha gracia que aquella bicicleta chirriaba cuando subía la subida de la balsa, que subía desde el empalme a la balsa. Nos hacía mucha gracia esto, ¿no? De que... Después ya cuando terminó don José Tagüeña, pues creo que ya vino Mari Carmen Ducons, de la Luenga. Entonces cambió mucho ya en cuanto... Entonces íbamos ya los chicos y las chicas todos juntos. Ronda la calle y los niños cantan a la rueda, rueda. Leer, escribir, leer letras y cuentar. Cambié de profesor, aquel profesor ya se largó, que no enseñaba nada. La enseñanza era de jugar al fútbol. Nos enseñaban los otros, los mayores. Bueno, pues de todo, enseñanza y bueno, también labores, punto, de todo hacíamos. A leer, a escribir, pues los mapas de España y del extranjero. Primero empiezas normal, las cartillas aquellas que había. El libro gordo aquel de Petente que decía, un libro gordo que allí estaba todas las asignaturas.
libro único, pero excelente. Yo guardo un recuerdo, en fin, me enseñó mucho. Pues había de todo, o sea, de todo. Lengua, matemáticas, geografía, historia, religión, todo. Unas cuantas páginas de cada uno y con ese libro suficiente, no necesitábamos nada más. Yo llegué hasta álgebra de segundo grado, de ecuaciones de segundo grado. Por aquel entonces no llegaban casi nadie. En el dictado para las faltas, eso sí. Eso Ramoner y yo pocas faltas teníamos. Determinados aspectos de la cultura los sigo teniendo y sigo manteniéndome en aquellos. Pero la Paquita por las tardes labores. Primero empezábamos con un paño de costura, hacer cruceta, festones, ojales, de todo. Bordar, o vainicas, o ganchillo, frivolité... Y después ya cuando ya empezábamos a hacer esto, ya empezábamos a bordar, con el bastidor, a bordar. No nos salía bien, pero... Y casi siempre en la escuela, pero algunas veces, que hacía buen día en primavera o así, nos llevaban a la era de Pablo, nos llevaban allí, ahí más bien al sol, allí hacíamos labor y era un día con un poquito de expansión. Y por turnos nos ponía alrededor de la mesa, oye, tú al que empezaba, tú venga, explícame esto. El otro que era más mayor, a ese ya le llegaban las preguntas más difíciles. Hasta los que éramos más gordos ya, cuando íbamos a salir de la escuela de 14 años, que esos ya... Ella nos daba una lección para aprender cada día, por ejemplo, el martes matemáticas, el miércoles geometría, viernes geografía y ciencias o lo que fuese. Y al día siguiente la teníamos que llevar salida de lección. Y sobre ese tema hacíamos ejercicios. Que tenía de don José Tagüeña, una forma muy peculiar de preguntar. Nos colocaba uno a cada lado de él, en la mesa, donde estaba su silla, y nos ponía los pies, un pie en cada uno de nosotros, encima. Y cuando preguntaba, y nos costaba decirle la pregunta, iba apretando el pie, y el que no lo sabía, pues el que estaba enfrente veía que el otro que le apretaba el pie, que se les corrían las lágrimas porque aquello parecía el pie de un elefante. Las luces o algo, hija mía, por no saberse la lección, les arreaba un librazo, ponía el dedo entre medio, ¡pam!, con el libro a la cabeza. Y también, por supuesto, no podía faltar en aquellos años el espíritu nacional. De la escuela estaba pues el crucifijo y a un lado y a otro la fotografía de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco. Antes de empezar la clase rezábamos. En algunas ocasiones incluso a cantar el Cara al Sol. Esta triste copla que el viento le lleva a la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó a la lima y al limón. La vecinita de enfrente, nunca pierde la esperanza y espera de noche y día, sí, aquel amor que no pasa. Se han casado sus amigas, se han casado sus hermanas. Salíamos de la escuela todo el año y corriendo todos a dejar la cartera a casa y hacer la visita al Santísimo. Allí rezar los 6 Padres Nuestros, Viva Jesús Sacramentado y bueno, en la visita todos los días. Los sábados y los domingos era sagrado el rosario y lo rezábamos un día cada una. Aprendimos a rezarlo con la letanía, con todo, un día cada una. En el mes de mayo íbamos directamente a hacer el rosario, la Flor de Mayo, que también pues, se decía versos, igual los chicos que las chicas. Se hacía un ramo de flores que se cogía por el campo y se recitaba un verso. Me acuerdo uno de Mari Carmen, la de Pío. Sí, era muy pequeñina y se lo puso el maestro, don José María. ¿Sabes quién te quiere mucho, madre mía? Mari Carmen, la de Pío. Mi corazón tiernecito, infantil y juguetón, a tus plantas deposito como la más bella flor. Y ahí hablaba un poco a media lengua y llegaba allí y dice, ¿sabes quién te quiere mucho, madre mía? Mari Carmen, la de Pío. Mi corazón tiernecito, infantil y juguetón, a tus plantas deposito la más bella flor. ¿Sabe quién te quiere mucho, male mía? Mari Carmen, la de Pilo. Mi corazón telesito, infantil y juguetón, a tu pata le posito como la más bella flor.
en Juan José Ros, es el que comulguemos y nos hacía el catecismo de la comunión y todo. Y después vivimos en Arregui. Vivía en Albenga porque llevaba la Albenga a la Perdiguera y no sé si llevaba Barbuñales, eso ya no lo sé. Bueno, bajaba con bastante frecuencia, bajaba con una moto, con una Guzzi. Cuando éramos un poco más mayorcicas, hacía un día por semana, los viernes, nos hacía círculos de estudio, que le llamábamos. Nos íbamos a la escuela y él nos enseñaba, nos daba como si predicara, pero pues sí, como si predicara, desde luego nosotras calladas. Y bueno, unas enseñanzas que de verdad, unos valores que no los hemos perdido. Lo que más recuerdo muchas veces era que los sábados hacíamos el Evangelio, o sea, que nos daban la religión y el Evangelio que nos tocaba la semana, pues lo dibujábamos y lo escribíamos en el cuaderno y luego él nos desarrollaba todo como lo que había sido, ¿no? Una suerte la más grande del mundo, don José María, y era un hombre, hija mía, que era más auténtico que la mayoría de los curas, ¿eh? Era un hombre religioso y, oye... Y ella, ¿cómo estáis sin novio? ¿Se ha quedado? Además, en las eras de cuando se trillaba. Camino a Albenga, ahí donde están los containers de la basura ahora, allí estábamos, sí. Y las femeras de Cabero. Sobre todo íbamos a jugar mucho por la era del pollero. La Balsarau, cuando estaba en la escuela todavía no había muro, era digamos un terraplén. Sí, a veces bajábamos a jugar, a coger ranas en el recreo, allí a la balsa. A escondernos por allí, a jugar a la cucú, que le llamábamos. A escondernos. Esconderte y pues a encontrarte de unos a otros. Eso. Al fútbol, aquello de tirar una pelota de unos a otros y a lo que salía. Jugábamos a la pelota, a veces chicos contra chicas. A pilotas, y alguna pilota había, pocas no había entonces, pocas. Pues mira, a la comba. Las chicas, hombre, siempre jugaban a lo mejor a otras cosas. No sé, a la comba. A lo que había entonces, poca cosa, a correr. Y a correr, sobre todo correr. Churro, media manga entero. Y bueno, pues me gustaba bastante y lo disfrutaba y me decían que era un buen saltador. Que también los que ponías debajo también menudo lío. Como eran los más gordos, a lo mejor hacían poner a los más pequeños y se escachaban. Y entonces ya, venga a saltar. Se jugaba también a las canicas. A los pitos. Al guay. Pues al sambarro, a... No sé, era aquello que se dibujaba en el suelo, se echaba una piedra. Pues hacíamos un cuadro y partido con... No había seis piedretas, me parece que había. Uno en cada esquina, le hacíamos como triángulos y se movían. Decíamos a las carpetas. Y a las carpetas a tirar a sacar caras y cosas de esas. Y las cartas antiguas, de las cartas más usadas, se doblaban de forma que se dejaba una parte que era la cara y había que buscar, se daba contra la pared y se hacía saltar la carpeta y entonces tenía que quedar boca arriba y la más cerca posible de las otras para ir ganando. Al estribillo también. Sabes que hacían así como un cuadrado y luego se dividían en 6 cuadros y luego con un tejo tirabas el tejo. Y si ibas saltando, pues primero con los 2 pies, después solamente con un pie y así sucesivamente. O sea, Y si el tejo, pues hacías el recorrido, no. Y si el tejo no caía en ninguna línea, pues hacías la partida buena. Y si caían, pues hacías mala. Y en el cuarto cuadrado hacías el descanso. Y con un casco de tejas iba pasando por los cuadros. ¿Tú conociste las perras gordas, aquellas gordas, que eran de cobre? Pues en esas había un culo y una cara. Las tirabas hacia altas y si caían al suelo y caían caras, pues ganabas. Y si salían culo, pues perdías. Luego después se jugaba con las mismas perras a la pared. Pegabas a la pared y tirabas. Y entonces había un palo que cogía un palmo y entonces pues si daba la casualidad que de perra y la que caía era palmo, pues ganabas. Y si no, pues perdías. Caballito y... Cogíamos los aros de los toneles y íbamos corriendo hasta Barbuñales, hasta el cruce de Barbuñales. Y no estaba asfaltada la carretera, que era de piedra y tierra en aquella época. Estaba... Como desapareció el futbolín, pues lo sustituimos por el fútbol con botones que era una placa de cristal, donde estaban marcadas las porterías y los botones normales y corrientes, que se lijaban un poco y después con una especie de lámina se empujaban y empujabas a otro botoncito más pequeño, que era el balón, y se pasaba de uno a otro y tal. Bueno,
La taba. Bueno, pues la taba ya sabes que es un hueso de una articulación, creo que son de las ovejas, o sea, de los carneros, y tenían una especie determinada, un poco de tripa que se decía, luego los laterales, y la otra parte era, dijéramos, un poco cóncava. Entonces se lanzaba y según se tiraba, salía una cosa u otra, concretamente, es decir, el resultado de ese juego no lo recuerdo bien. Un desafío con los de la luenga, aquí en las Estorrazas, nos cargábamos de piedras y ahí en la granja de Pepe, el Rafael, pues ahí nos juntábamos y hasta que alguien le abría la cabeza teníamos que estar allí pegando peñazos. Ni tampoco se veía difícil para hacer nuestros propios juguetes. Bueno, buscábamos camiones haciendo de una tabla y con cascos de teja se hacían las ruedas. Se hacían, digamos, se redondeaban con una piedra, se redondeaban y se le hacía un taladro con una punta y con un poco de ingenio se hacía para poder colocar, digamos, las ruedas que hacíamos para hacer el camión o hacer un poco de patinete. Bueno, empleando un poco más el ingenio. La agricultura era lo predominante, ¿no? La actividad económica más importante, y todos pues queríamos imitar a lo mejor a los tractoristas, pues uno se llamaba, por decirlo, Jordán o Lorenzo o X, y cogíamos a lo mejor una rueda de estas, un aro de algún cubo, de algún pozal, y hacíamos como que íbamos. E incluso se llegaron a hacer algunos arados, creo recordar. Más o menos eran unas cañas cruzadas, igual que la reja del arado, y que se afilaba, se ataba la cuerda y íbamos con ese tema. E incluso hacíamos y se hacía el yugo, sí, también con cañas, y 4 cañas se ponían 2 personas y tal. O sea que era ingenioso el tema, sí. Cuando éramos gordos a más cosas. La ventana y otros niños cantan a la rueda, rueda. Trastadas ninguna, ni trastadas, no sé. Yo no, era muy buena. Pues un domingo pues no nos apeteció ir al Rosario y 4 o 5 nos cogimos la merienda y nos fuimos a merendar a la Balseta de la Almunia. Y allí en el cajero de la balsa, pues el señor Martín tenía muchas adobas hechas, después hizo una caseta allí. Y nosotros nos pusimos a hacer paré con las adobas y como no estaban muy secas, pues le rompimos casi todas. Y al día siguiente cuando bajó, pues ¿quién habrá sido? Pues a quejarse a la escuela, pensando que eran los chicos. Pues ¿quién será? Ninguno había sido. Y entonces dijo la maestra, pues ya está visto, las que no estuvieron en el Rosario. No. Pues cuando nosotras entrábamos, que había una pared caída por lo de estuco y había una ventana que daba al torno y esa ventana estaba abierta y entrábamos allí y jugábamos y bueno, y sacábamos esteras, que había esteras de esas que filtran aceite, y con un par de fencejos atados los atábamos a la estera y subíamos por las Estorrazas, una se sentaba o 2 en la estera y las otras te arrastraban hasta que se caías al aire al pollero, como si fuera un tobogán. Bueno, y habíamos hecho un camino que ya no había piedras, tantos tirar por allí. Nos compramos tabaco, pero no era tabaco, era manzanilla, pero nosotras, y haciéndonos el chulo, que fumábamos. Venía uno que le decían Arturo con un carro, con una muleta, y paraba ahí en la puerta de Carmen de Cavila. Y vendía unos paquetetes de tabaco que representaban que eran de tabaco y eran manzanilla. Y nos fuimos a casa de Aurora, allá arriba a casa de tía Emilia, y allí en las escaleras, me parece que fuimos Laura, Aurora y yo, y no sé quién la otra, si Lupe o quién fue. 4 me parece que fuimos. Venga a fumar hasta que nos fumamos todo el paquete de la manzanilla. Don José María se enteraban de todo. Y nos castigó. Nos dejó encerradas por la tarde, que estuvimos, me parece que fue desde las 5 que se salía hasta las 7, escribiendo, no sé si fueron 200 veces, no fumaré más, no fumaré más, no fumaré más. ¿Y no hemos fumado más? No, él era muy buena persona. Jugábamos a la Q, que decíamos, una detrás de una esquina, en un portal, esas cositas, pero la señora Isabel del Zurdo, chiqueta, se pasaba de buena con nosotras, nos dejaba escondernos por todo, hasta debajo de una cama si hacía falta en casa de ella. Y nos fuimos a esconder en la bodega de ellos. Todas escondidas allí así. Yo estaba delante del tonel. Pues yo me llevé el grifo, que decíamos la jeta, pero fue inconscientemente, yo no quería hacerlo, porque aquello fue un accidente. Todo el tonel del vino, los pobres, al señor Antonio Zurdo le tiramos. A Pilarín porque es familia, a Lupe porque nos ha avisado. Dice, y Josefina, dice, pues por una no la vamos a castigar. Y no nos castigaron a nadie los pobres. Era un conjunto de mesa con asiento y pupitre. El pupitre tenía, digamos, unas ranuras para dejar los lápices y unos orificios donde se colocaba el tintero
y cada mesa pues tenía su tintero. Pues me tenía en la mesa más cercana a él por controlarme mejor. Algo haría, pero me dio en la cabeza con una regla que tenían de metro. Tenía la reacción muy rápida y mi reacción fue tirarle el tintero de tinta. Entonces los maestros pues, llevaban corbata, el traje, ¿no? Y le puse, pues ya puedes creer. Consecuentemente, pues fue después, bueno, pues me dio unos cuantos azotes, me mandó para casa y cuando llegó a casa mi padre, pues me acabó de rematar, sí. El mismo estribillo que el viento le lleva. Sí, pero es que teníamos un respeto bueno. Cuando entraba el cura que venía a lo mejor un día a la semana, allí todos levantados, todos como, todo, siempre. Y otro maestro o alguien que entrara de fuera, ya sabías que te tenías que levantar de las mesas aquellas, en unas mesas de dos, con los agujeros de los tinteros allí y eso, allí. A la lima y al limón tú no tienes quien te quiera, a la lima y al limón te vas a quedar soltera, qué penita y qué dolor. A los 13 años comía con mi madre, ganándome la comida, en Cayén, un pueblo al lado de Huesca. En el huerto, en las eras, a lo que me mandaban, pues allí a dar de comer a los bichos, a ganado, ovejas, Casa Montero, hasta que estalló la guerra. Y después ya vino mi madre y me se llevó, me vino a buscar. Andando, y venimos andando. Ni burros teníamos para llevar el burro, ni nada. A los 11 ya iba a labrar y a todo. Pues las caballerías que iban junidas, y enganchabas allá, te llevabas allí, le enganchabas el aladro, ponías la clavija y vuelta para aquí, vuelta para allá y así. A los 11 años ya era alto. Yo te puedo decir que empecé a trabajar, y digo a trabajar, lo digo en serio, pues cuando tenía 8 o 9 años, aparte de la escuela, coger almendras, vendimiar, que no podía con el cubo, por supuesto, hasta podar hice, abrir zanjas para poner estaquillas. Sí, zanjas pequeñitas donde se ponían las estaquillas que luego se injertaban para la vid, y lo hice pues a jornal. En todo ese tiempo, cuando salía de la escuela o algo así, ¿no? Y otros muchos destorrocar, digo hasta la palabra, que el jadón, y así, pesaba más que yo. Creo que me produjo una excelente formación. A los 14 años a labrar. Mira, si te digo que venía a trabajar, que tenía que venir con las mulas a casa a hacer mediodía de todos los días porque no sabía quitarles el jugo y se lo quitaba a mi madre. Mira, una vez mamá no podía ir a llevar la comida al monte, y al monte que estaba papá y no sé si tío Ignacio, que aún no se había casado, estábamos juntos el campo ese con el de Manolo, el de la Petra, Mancho. Y mamá sabía que Manolo iba a bajar, entonces salí de la escuela 1 hora antes para coger la cesta de la comida y bajar la comida al monte. Y bajé con Manolo, que bajaba entonces con las caballerías, porque yo no sabía dónde estaba ese campo. Y ya en las vacaciones, pues ya con 12 y 13 años, a dar gavillas, a coger almendras, a coger olivas, a vendimiar, a regar al huerto, a coger hierba para los conejos, a todo. A trabajar yo a los 14 años. Y ya pues salí pues, y ayudar aquí, a labrar con las mulas, a podar con el abuelo, en la era, en las trilleras, a segar. A los 14 años me estuve en Casa de Herrero de aquí, 1 año. En Casa Cancero otro año, 2 años. Y otro en La Luenga, 3 años. En Casa Labad, que el correo, mi tío, el amo de esta casa, le dijo a Cabero que yo bajaría allí a trabajar. Y le dijo al encargado, que era Dionisio Verdala, que dijo el encargado, sí, que venga. Y dice, porque sabe labrar y sabe trabajar. 18, entre mulas, yeguas y tractores, 18. Mira, hija mía, papá estuvo toda la vida enfermo. Tenía una llaga en el aparato digestivo que no era operable, aparte del estómago. Decían entonces que era reuma. Y él, había veces que solo iba para llevar esto de las riendas del carro. Y yo tenía que dar fajos con la horca, empujarlos. Toda la fuerza mayor de casa me la llevaba yo, hija mía. Y cuando iba a la escuela, ya iba, fíjate que mamá iba a coger bellotas a Casa Cabero. Y yo a mediodía, en vez de jugar, muchos días bajaba a ayudarle a subir la carga a mi madre. Con la señorita Paquita.
porque con ella me tenía como si fuera de la familia. Y ya cuando era un poquito más mayorcica, pues con 10, 11 años, y yo les traía el agua, no había agua en las casas aún, y yo iba al pozo este de Benino a traerles el agua, con 2 pozales que pesaban más que yo. Y bueno, esa era mi obligación cada día, después de la escuela, cuando salíamos al mediodía. Mientras ella hacía la comida, yo traía el agua. Y después comía con ellos, recogíamos la mesa y ya venía justo a las 3, se iban ellos a la escuela y yo me quedaba fregando los platos. Cuando terminaba de fregar los platos y de recoger la cocina, me subía otra vez a la escuela. Le dieron la plaza en Huesca de procurador, y ya se fueron él de procurador, ella de maestra a Huesca, y me llevaron con ellos. Y estuve 2 o 3 años o 4. Yo trabajaba con mi padre, como mi padre era el herrero del pueblo, pues yo le ayudaba a manchar ahí en la fragua. Y antes ya ayudaba, ya iba a regar allá al huerto del plano, ya iba a tirar agua. Yo a los 10 o 12 años ya iba por allí a sacar agua. Yo he llegado a sacarme 2.000 litros de agua a la hora, un pozal en cada punta de soga. Y sacaba 200 pozales a la hora. ¡Y qué dolor! La vecinita de enfrente soltera sé que... Las siembras se venía a hacer sobre, decían en aquellos años, de las personas mayores, las juntas buenas, ellos contaban juntas que debían decir los días buenos para hacerlos, los días que se trabajaban en el campo para sembrar, eran 8 días antes y 8 días después de Todos Santos. Y entonces ya empezaba a hilar, para roturar la tierra entonces, para labrarla, roturarla con las caballerías y los aperos que había entonces. Si había hielo, había que esperar que calentara un poco el sol ya para que deshelara la tierra y poder hacer las labores. Incluso se sembraba, la forma de siembra era colocando un saco cogido por las esquinas y lo sembraban con la mano, cogiendo digamos los puñados del saco y lo repartían por el suelo, y previo marcado que decían unas lesnas que les llamaban entonces, para marcar digamos dónde hacían unos mojones en el suelo, les servía de guía para repartir mejor la simiente. Y posteriormente ya pues se enronaba con unas gradas tiradas por los animales, y después se les pasaba el tablón para igualar la tierra, y eso es la forma de siembra, preparar las tierras ya para poderlo hacer. Y repartido el abono, había abono orgánico ya, los abonos eran orgánicos y era el estiércol del ganado, de los corrales. Se terminaba la siembra, venía la época de coger olivas, que se estaba ya pues para Navidades y buena parte de enero. Se hacía mucho frío y también empleaban gente, sobre todo las mujeres y los hombres, sobre todo mujeres, también acompañaban a los hombres para poder coger las olivas, que muchas de ellas estaban en el suelo, con mucho frío. Yo recuerdo que encendían fuego, hacían hogueras, e incluso las brasas las ponían en cubos y las iban corriendo, las iban desplazando, donde iban cogiendo las olivas, porque tenían un poquito de calor al lado. Pero se llegaba ya bastante adelantado enero, cuando todavía se cogía olivas. Cuando terminaban las olivas, pues además de arar, también empezaban las labores de las viñas. Entonces había muchas viñas para poder, digamos, ararlas y podarlas. Y muchos olivos que también había que podarlos y arreglarlos. La labor de la viña pues era podar, era recoger los sarmientos, los fajuelos, que eso lo hacían también los chicos y las mujeres. Esos fajuelos posteriormente se empleaban también como leña. Después se labraban las viñas con las caballerías y se hacía el picado, que el picado normalmente si iba uno solo, pues bueno, lo hacía uno solo, pero si a veces iban 2 o 3 personas y empezaban a picar lo que es la regla de las cepas, y se ponían separados, y cuando uno alcanzaba al otro, se iba unos pasos para adelante y para iniciar otro tramo de picar. Y así era la forma de descansarse cuando se desplazaban de un tramo a otro. Ya cuando se terminaban las viñas, pues hacían muchas labores más en el campo, de limpieza de márgenes y todo. Pero ya en el mes de mayo aquí se sembraba bastante esparceta, peperigallo. Y ya se recogía también en el mes de mayo, se recogía bastante esparceta, abeza, que le decían aquí, pero la abeza también, porque se empleaba para comida de los animales, y entonces se recogía en el mes de mayo. Y después ya, pasado el mes de mayo, en el mes de junio, cuando venía la cosecha, que en los años 20 y 30 venían cuadrillas de personal a segar con hoces. Aquí se llama falces, que bueno, pues iban cortando y dejaban monojos, que las mujeres iban engavillando, y los chavales y las chavalas, cuando ya, como comentaba antes, a partir de los 10 o 12 años. Y posteriormente ya pues la hacían con guadañas, con dallas, que se dice aquí, y después ya yo recuerdo, cuando yo recuerdo,
eran con gavilladoras. Las gavilladoras eran tiradas también por animales, digamos, por un par de caballerías, y llevaba la gavilladora, que la gavilladora lo que hacía era cortar la mies, la garba, y la engavillaba y sacaba para atrás las gavillas, que posteriormente se iba recogiendo. Las mujeres y los chavales y chavalas iban recogiendo las gavillas, y los hombres eran los que ataban, los que hacían el fajo. El hombre se ponía de pie y iban colocando las gavillas, una hacia un lado, otra hacia el otro, para repartir el fajo, y cuando ya llevaba cierta cantidad, que con la forma de atar era el fendejo, unos dicen fendejo, otros los llaman de varias formas, otros vendejos también, pero que era, digamos, sogueta que hacían en el invierno de esparto, aprovechando los días de invierno, como que habían cortado esparto, lo mallaban, lo arreglaban, lo acondicionaban, lo ponían con humedad y hacían la sogueta en el invierno, y después lo empleaban para hacer los fendejos, que con eso saltaban el fajo que estábamos comentando. Ese fajo ya después se recogía y se ponía en fajinas. Fajinas se ponían 2 fajos en el suelo y otro encima, hacían como una pirámide alargada. Y que, por cierto, esas fajinas cuando llovía tenían que ir a moverlas, porque si no germinaban los granos y claro, se estropeaban, tenían que ir a moverlas. Esos fajos después se acarreaban a las eras para hacer la trilla. Se desplazaban, el desplazarse a los campos costaba, porque se hacía con los carros, y en los carros para la sega pues llevaban agua, y normalmente pues la llevaban normalmente llevaban algún burro con argados, las argaderas, que se ponían 4 cántaros, llevaban unas tinas también, porque tenían que poner a remojo los fendejos que ataban los fajos. Y después de la siega, que se hacía la trilla, que había que hacer a los días que más calor hiciera, sobre todo entre mediados de julio y mediados de agosto. Se procuraban siempre acabar la trilla antes de las fiestas de agosto, que era el 15 de agosto, que se celebra la Virgen y San Roque, porque después la noche era más larga, había más humedad y la garba no se deshacía tan fácil. Que esos fajos los llevaban a las eras carreándolos muy temprano por la mañana, porque se levantaban a las 4 de la mañana, de noche iban a los campos con los carros los preparaban con unos pugones para poder colocar más mies, más garba, y la llevaban a la era, donde la expandían en forma de círculo para poder hacer la trilla. En la trilla, antes se empleaban unos trillos que decían de pedreña, que les llamaban trillos de arrastro, y después ya en mi época pues ya estaban los trillos que llevaban de cuchillas, ya llevaban, digamos, rodetes, que llevaban unas cuchillas, y eso adelantaba mucho más que los trillos de pedreña. Cuando ya estaba repartida la mies en la era, en un círculo, pues se unía, digamos, las caballerías con el trillo y se trillaba. Trillaban también las mujeres y los críos. Los críos, bueno, me refiero cuando digo críos a los chavales. Las mujeres y los chicos trillaban, porque los hombres tenían que descansar porque habían madrugado mucho, y normalmente lo hacían a la sombra del pajar, se tumbaban encima, se tendían en el suelo lo que era el mandiel, donde antes empleaban, era como una especie de sabana grande que empleaban para transportar la paja, y se echaban en el suelo para poder descansar un rato. Les llamaban ya, para cuando había falta, es lo que le llamaban contornar, que era mover la garba, darle vuelta para que la parte de arriba, que estaba más menuda, pasara a la parte de abajo y subiera, digamos, la parte la más larga, se quedara en la parte de arriba para poder seguir trillando. Esto duraba, si todo iba bien, hasta cerca del mediodía, o al mediodía. En el mediodía ya se dejaba ya la pallada hecha, que decían la pallada, si estaba hecha la pallada ya habían terminado, y entonces ya se iban a comer. Descansaban al mediodía en la siesta, y sobre las 4:30 o las 5 de la tarde ya iban otra vez a la era para recoger la pallada, que la hacían con unas tablas que llamaban plegaderas, para hacer una ristra de paja, para poder después posteriormente aventarla cuando hacía aire, para separar la paja del grano. En algunas ya un poco más avanzados, en algunas eras estaban un poco más avanzados y tenían las aventadoras, que era una máquina que llevaba una manivela que generaba aire, y echaban la paja y ya separaba la paja del grano. Pero lo que más, la mayoría de las eras, era aventando con horcas para separar lo que era la paja del grano, del trigo o la cebada que hubiera. Pero había más trigo, en aquellos años se sembraban más trigos porque era la necesidad del pan y todo esto, ¿no? Y se sembraba también el ordio que se llamaba, lo que es ahora la cebada. Bueno, ya separado de la paja, pues lo que hacían era porgarla. Con los porgadores porgaban para separar pues todas las impurezas que tenía de
de hierbas, los cachorros que se llamaba, las piedras que llevaba, porque claro, se recogía en la era que al fin y al cabo era tierra. Y todas esas partes, todas esas impurezas se sacaban ya con el porgadero y le llamaban los ranzaos. Y se sacaba fuera para dejar lo que era ya el trigo, digamos, porgado, y se pasaba ya a los sacos. Y así llevaba a las casas y se llevaba, curiosamente se subía a los graneros. Se subía a los graneros que después había que bajarlo otra vez, pero bueno. Pues ya pues empleaban el mes de septiembre pues para arar, para preparar las tierras para la siembra y coger las almendras. También entonces se empleaba todos los que podían de casa para poder coger las almendras. Y no, sin descuidarse de nada, ya llegaba luego la vendimia. Como he comentado antes, también había bastante viña y había que vendimiar y se hacía todo a mano para poder carrearla con los carros que se ponía en unos cestos de mimbre, cobanos que se le llamaban entonces, o cuévanos que le decían, y se llevaban para pisarlo a las pisaderas de las cubas que se pisaban con los pies para poder hacer el vino. Cuando se terminaba la vendimia, pues ya empezaba casi prácticamente la siembra. Ese era casi el ciclo digamos, anual de las labores del campo. Solterita se quedó a la lima y al limón. Pues la mujer tenía todo el de casa y después ayudar al hombre, que aún era más duro, porque se quedaban en casa haciendo las faenas y después en la siega pues venían a dar gavillas, se traían la comida, bueno, y cuando llegaban hacían la cena y los críos pues también como podían, pero mi madre tenía que ver, y en las trilleras pues ayúdate allí, mi padre y mi abuelo se iban a acarrear con las mulas y mi madre y yo nos quedábamos y mirábamos de tenderles el primer viaje, para trillar después y entrar la paja al pajar, entonces, la del día de antes, pues esclava allí trabajando. No, normalmente las mujeres bajaban a la era cuando bajaban el almuerzo, allá entre 8:30 y 9 de la mañana. Y cuando bajaban a la era, cuando ya bajaban a la era a la hora de desayunar, o sea, de almorzar, la hora de almorzar, ya se quedaban allí, que es cuando aprovechaban también, como comentaba antes, para ayudar a hacer la trilla, y después ya se iban a casa para hacer la comida, había que hacer la comida. Y después ya por la tarde ya bajaban con la merienda, a las 6:30 o las 7 de la tarde, pues bajaban con la merienda. Unos 25 o 26 años, entonces compró el primer tractor. El primero, Cabero, y lo llevaba el encargado, lo llevaba. Y a los pocos días me dice, ven, que vas a venir conmigo con el tractor ya. Y a los pocos días, a los no sé qué tiempo, no mucho, ¿no? Me dijo, venga, que ya sabes ir como yo, a labrar y a lo que haga falta. Cuando me fui de allí, vine a casa, me compré el primer tractor. Y ya me compré el tractor y me quedé en casa a trabajar por la luenga, toda la luenga. La perdiguera, Torres, Alcanadre, Palópez y Fornillos, en Mervegal. Y nosotros tenemos una cosechadora Class. Y entonces Jordán ponía el tractor y nosotros poníamos la cosechadora. Y entonces cosechábamos lo nuestro y luego también íbamos, como se decía antes, a jornal. Mi padre y mi tío Vicente compraron una cosechadora y claro, faltaba el tractor porque en aquellos tiempos no había cosechadoras de corte adelante que se llamaban, ¿no? Tenían que ser remolcadas por un tractor, que se conexionaban al tractor, ¿no? Pero después vino ya unas máquinas que venían de Vitoria, que eran la Juria, y aquellas pues iban tiradas por 2 caballos, 2 mulos, y entonces llevaban unas aspas y unos cortantes, que funcionaba con la rueda, que era de hierro, la rueda aquella pues hacía funcionar los cortantes, y entonces las aspas iban dejando las gavillas, y detrás pues ibas cogiendo las gavillas. Después ya se modernizó bastante, después también vi la primera trilladora, que era de José Cor, de Berbegal, que tenía la carpintería aquí en Casa la Maestra. En Casa la Maestra tenía él la carpintería, que yo muchas veces cuando salía de la escuela iba allí porque me gustaba. La vecinita de enfrente, sí, a los 30 se ha casado con un señor de 50, sí, que dicen que es magistrado, lo luce por los paseos. Sí, mira, ¿dónde está ese cuarto del ayuntamiento ahora? Pues estaba la puerta, estaba allí, y la puerta cara a la plaza. Estaba aquí en la plaza, en un ricocico de la plaza, al lado de
de mi casa, de la casa nuestra y pegaba a la casa de Cáncer. Pues los de casa de ellos. Los de casa del Herrero. Se llamaba José y la Mónica, que te hablo de los padres, ¿eh? José y José, padre e hijo. Sí, había una herrería muy baja aquí. Ella no era muy grande, era pequeñica, pero estaba muy bien. Ahí estuve un año estuve allí yo. Yo trabajaba con mi padre, como mi padre era el herrero del pueblo, pues yo le ayudaba a martillar y a lo que podía. A manchar en la fragua. Pues a luciar rejas en el fuego. Pues yo le tenía hierro y él martillaba. Y cuando pues me decía, ahora dale la vuelta, le daba la vuelta y martillaba por el otro lado. Echar herraduras a las caballerías, a arreglar al ladro de los que había entonces. Que ahora de aquello ya no hay nada. Pues manchar era pues que en la fragua pues le daban aire, ¿no? Y entonces a un fuelle había que darle aire. Claro, pues aquello todo era manual. El fuelle era pues muy grande, era como más grande que una persona. Iba con una cadena y soplaban y las brasas se ponían al rojo vivo. Primero eran las caballerías y luego ya pues como todo se moderniza llegaron los tractores y llegaron todas estas cosas. En medio de la plaza, allí hacían tirante a las ruedas de los carros. Las desmontaban la madera, dejaban el aro y le tenían que dar tirante durante unas horas a fuego, pero mucho fuego, en medio de la plaza. Toda la vida, porque mi abuelo también era el herrero del pueblo. Yo siempre la había visto, ya eran de antiguo, era muy vieja ya cuando me acuerdo yo. Y entonces, y luego ya hasta que nos fuimos a vivir a Huesca, en el 68 por ahí. Hasta entonces yo siempre he conocido la herrería allí. Yo me acuerdo que entonces me pasaba bastante tiempo en la herrería del padre de Pepe, porque siempre se estropeaba algo y su padre siempre estaba disponible para arreglarte cualquier cosa que pasara. Luce por los teatros y va siempre por la calle cogidita de su brazo. Hoy primero lo llevó Pabla, que a lo mejor aquí muchos no se acuerdan de Pabla, pero yo sí. La madre de Sebastián, su madre, la primera, que a muchos dirán Pabla, por si no fue hornera. Y cuando ella lo dejó, lo cogió José Huguet, el de campo. Yo calentaba en el horno con paja y con leña, y las mujeres cuando tenían la masa masada de casa iban al horno y allí hacían los panes. Y el hornero pues nomás tenía que con la pala echarlos adentro. Con la pala éramos familia. Cuando se perdió el horno bajaban el pan de la Luenga, de Peralta, también traían. Mi suegra iba con el burro a buscar el pan a Peralta, el abuelo a Pilar, a Casa Naval, al horno naval. Todos los días, un día para otro, a buscar el pan. Para todo el que quería, que vendía pan. Y de la Luenga bajaba Puyuelo. El padre de Esther Zagalás bajaba aquí, igual a venderlo aquí. En el patio Cáncer, ahí lo vendía. Sí, José el carpintero, José Cor. José el primero. José lo montó, el primero lo montó José. Todos le ayudaban a José, porque eran jóvenes todos, le ayudaban. Y cuando José plegó de panadero, le puso a Antonio. Sí, aquí, se entraba por ahí. Igual donde está el ayuntamiento ahora. Pues estaba situado debajo del ayuntamiento. Sí, que era grande, sí, había mucho local, sí. Bueno, pues antiguo, con un arco de piedra, sí, allí estaba la entrada. Pues del horno el que se cuidaba era el padre de Fermín. Era el que se cuidaba del horno él. Sí, ahí cada uno se masaba y se llevaba el pan. Y él lo que hacía era encender el fuego, el horno, calentarlo bien, y entonces la gente llevaba cada uno su pan. Yo hace 70 y pico de años. Y lo llevaba, yo siempre he conocido a él, Antonio el panadero. No, el Antonio hacía el pan. Y las mujeres pues era para las fiestas, por ejemplo, las vísperas de las fiestas. Y luego pues las madres o abuelas o tías iban a bater huevos allí, a mano así, dindón, y hasta que se hacían las tortas, o brazos de gitano. Me acuerdo de cómo batían ellas en el barreño, batían allí con el batidor hasta que hacía torreta, que decían. Fechas concretas, en las fiestas mayores, San José, en Pascua, el Pilar, Navidad. En Navidad se hacían panadicos, pero fiestas más puntuales, no cada día. Hacían tortas de estas de bizcocho, estas con el papel, y
y eso, estas rectangulares, y hacían empanadones y eso lo llevaban a cocer allí también, sí. No, pues normalmente masaba 2 o 3 días a la semana. El sábado casi siempre masaba, porque al ser domingo fiesta, pues ya hasta lunes cogías más pan. Pues era siempre en sábado, como o eran vísperas de fiesta, entonces, oye, que mañana vendré a bater. Ah, pues bueno, pues vente a tal hora, a las 11, a las 12, que habré sacado el pan. Sí, según algunos días, algunas veces no nos dejaban entrar, pero normalmente se juntaban en el horno las personas mayores por desde las 6 de la tarde o hasta las 8, y algunas veces, según cómo tenían el ambiente, pues entrábamos con Vicente Buena y nos dejaban entrar y ahí estábamos calentitos. Pues nosotros más oí lo que decían, ¿entiendes? Y, pues ahora fuera, pues no nos dejaban entrar, otras veces nos dejaban entrar, pues ya está. Y con ironía siempre tararea el mismo estribillo de la rueda, rueda. A la lima y al limón que ya tengo. Un peluquero. Era Joaquín. Joaquín Espierre. En casa, en los bajos, un cuarto que tenían ahí en el patio. Sí, la tenía ahí entrando a mano izquierda y en casa Joaquín, sí. Pues iba y te cortaba el pelo y... A los hombres les cortaba el pelo, nos cortaba el pelo, a los críos como yo también. Con una maquineta que, no sé, que ahora ya no se llama, y sí, te cortaba el pelo, ni a navaja ni cosas de estas, no, ni escupido a navaja ni nada, te pasaba la máquina y punto. Pues permanentes, a las mujeres. Del peluquero tengo oído que sí que hacía permanentes, alguien, a las mujeres, hacía permanentes también, a Joaquín, porque a la María, a la hermana de Manuel, le hacía la permanente también él, sí. Hombre, cuando tenía faena, había días que hacía una permanente, o 2, o 3, según, pero había días que no habría ninguna. Fue a aprender a Huesca, con su hermano, Vitorián, se llamaba, en el Coso Alto. Aún parece que lo veo, aquella casa yo. Tira una carretera para aquí y otra por la izquierda, pues en medio, ahí. En Huesca hasta que se fue su hermano a Galicia. Cuando se fue su hermano a Galicia, vino para aquí él. Y entonces fue cuando echó a trabajar por aquí con eso. Tengo quien me quiera, a la lima y al limón, que no me quede soltera. Ya mi pena se haga. En casa de ellos, de Joaquín. Hombre, y Pilar, los dos. Sí, más Pilar, pero porque estaba más en casa. Pero si ella no estaba, pues también lo cogía él, claro. Estuvo a la central y tal. Y estaban, y la Pilar, pues... Ah, pues mira, cuando tenías que llamar, ibas allí. Y ella llamaba al número que te quería llamar, que querías que llamara, llamaba. Ya mi pena se acabó, que un hombre llamó a mi puerta y le di mi corazón. El padre de Esther Zagal, de Pilar y Carmen, Matías, en casa de la maestra. Pues mira lo que le mandaban. A lo mejor hacían arreglar ladros de madera, que se empleaban mucho, cosas de madera, trabacilletas de esas. Y alguna ventana, alguna puerta, sí, le mandaban esas cosas, las hacía. Pero vamos, estuvo unos años, Matías. Encargos, cosas, ventanas, pues, lo que le encargaban. Y después ya se puso con maquinaria y con cosechadoras y después trillador. La primera trilladora que vino aquí, en la era de Cabero, fue él el que la trajo. Y conmigo se casó a la lima y al limón. Sí que había una carnicería, sí. Siempre ha habido carnicería. Que os recuerde, una era donde vive Monse, que era una hija de aquí de Casalmanco, la Carmen. Después se pasó abajo a Casa Roque. Casa Roque donde ahora vive Víctor, y la tienda de cuando yo era pequeña la tenía mi tía Carmen aquí. Había los pastores que habían tenido carnicería, pero yo no me acuerdo nada más que de una. Me acuerdo la de Carmen porque yo era pequeña. Hombre, estaba tía Felicitas, la mujer de tío Clemente, ese que decíamos del bar. ¿De la Felicitas? Y después estaba la Flora. Luego después la Flora puso tienda. La madre de Marité. Y tía Emilia, que tenía carnicería, que ya mataba a los corderos de todo el pueblo, del ganado que teníamos, todos los charigueros que les llamaban entonces. Llamaban a todos los que teníamos en una casa teníamos 7 ovejas, en otra tenían 12, en otra tenían 15, con arreglo a la tierra que tenía cada uno. El que tenía más hectáreas,
podía tener más cabezas. Y esos corderos los llevaba, esa ganado lo llevaba tío Juan Antonio. La madre de Aurora, que Emilia, los despachaba, tenía carnicería y despachaba cada día un cordero, cada día un cordero. Y hoy lo matábamos de casa nuestra, mañana lo matábamos de aquí, mañana... La carnicería ya la cogió Lupe, y eso ya, fíjate. El estanco lo tenía en Casalmanco, la Lupe. Y de Antonier, el Antonio y la Flora, hombre. El Antonier tenía una moto allí de 3 ruedas que aquello funcionaba, aquello. Y todos los jueves me traían la revista. Una revista en la Ola o la Semana normalmente. Vendía Antonier, vendía de todo. desde fruta, chocolate, aquello que venía todo. Y si no, ¿cuándo te vas a Barbastro? Pues normalmente iba un día a la semana. Le dices, oye, ¿me traes tal cosa? Y Antónico te traía tal cosa. Y también con Antonier, pues, el primer balón de fútbol que hubo aquí en el pueblo lo trajo Antonier, que vendía chocolate en la tienda, vendía de chocolates palados. Y entonces, pues ya sabes que en aquellos tiempos los futbolistas los recogíamos, o sea, los teníamos en un álbum, los íbamos recopilando en álbumes. Y entonces en Palá decía, si lográis el equipo del Atlético de Bilbao, os darán un balón. Y en aquellos tiempos, un balón de fútbol, pues aquello era, jugamos con pelotas de estas de goma, de estas que... Y logramos a 10 jugadores del Bilbao. Y nos faltaba Garay. Y Garay nunca... Y cada vez que venía Antonier, le decías, Antonier, tráeme una pastilla de chocolate. Mi madre compraba una pastilla de chocolate, el otro compraba otra. Y Garay que nunca salía. Antonier, tío, que... Y hasta que por fin un día, por obra y gracia del Espíritu Santo, pues salió Garay y nos dio un balón. Que luego Antonier decía, pero yo le decía a Antonier, no hace mucho, estos años que venía de vacaciones, le decía a Antonier, aquello, porque aquello se impactó aquello, ¿no? Y aquel Garay, a ti imposible salir en algún paquete. Bueno, si yo le dije a Pala, digo, chico, dame ese cromo, porque es Orzagalera de la Perla. Cuando llegó se vuelven locos allí están todos esperando allí y el Garay que no sale, dámelo y le pongo ahí en un paquete a este Zagales y les traigo un balón y punto. Y así fue, así. Salió más de 11, se ganó para más de un balón de fútbol y con aquellos chocolates Palá, sí. Pues con la bicicleta que me compró mi padre ir a vender por los pueblos. Berbegal, Laguna Rota, Torres, La Cuadrada, La Luenga, Barbuñales, Pertusa. Pues 5 años, hasta los 19, que me compré el Vespacar. Y entonces pues ya íbamos más lejos, pues estaba hasta en Novales, en Sesa, en Salillas, en Vespen, en Blecua, en Puello, Ilse y Morilla, hasta que cayó malo él en el 60, cuando yo tenía 27 años, iba con él siempre, ropas, sábanas, tela de camisa, de pantalones, de mesa y interiores, bueno, interiores cuando la Vespacar, al principio nomás de cama y mesa. Y después llevaba también algo de lencería y sujetadores, bragas, fajas. Llamábamos puerta por puerta cuando empecemos. Después íbamos a algún pueblo como de esos más lejos que íbamos menos, pues ibas al alguacil y te avisaba. Cuando yo empecé, yo iba a llevar un paquete al hombro que pesaba más de 30 kilos y mi padre otro. Y la cesta para recoger los huevos, que comprábamos huevos también, que nos pagaban también con huevos, y venía a cuenta, alguna que se enfadaba. Una de Berbegal se peleó conmigo, pero después éramos más amigos que nunca. Hay que hacerles caso, a las mujeres hay que conocerlas, y si las conoces pues ya... El trueque, las lunas, eso se decía, por las mujeres que no les daban dinero a los maridos para sus cosas, pues iban a la tienda en los pueblos y les llevaban capacetas de ordio y de trigo y los huevos mismos, y había algún pueblo pues que era mucha costumbre. Yo me he cargado sacar de 100 kilos de ordio, pasabas cuentas, iban amortizando porque yo iba con la libreta apuntando, que te daba 8 duros esta semana y después estaba 2 meses sin darte nada y a lo mejor te debía 2.000 pesetas. Aún tengo deudas de entonces, que no he ido a cobrarlas. En los primeros años, el día que vendíamos 2.000 pesetas, éramos capitanes generales con mi padre, decíamos,
A lo mejor te habías ganado 200 pesetas, si llegaba, pero claro, un jornal valía 70 pesetas. Pagaban un 70, al que iba aquí estaba de jornalero, le pagaban 60 o 70 pesetas diarias. Yo me acuerdo de la posada de Casa Cáncer, que hay aquí esas cuadras tan grandes, pero el que tenía que hacer un largo camino, pues debería de buscar posada. Cuando los camiones de los cerdos rompen el tejado de frente, eso es el torno. Sí. ¿Y no sabes que hay un portal con la piedra de molino? Pues cuando nosotras entrábamos, que había una pared caída por lo de estuco y había una ventana que daba al torno y esa ventana estaba abierta y entrábamos allí y jugábamos y bueno, funcionar no, ya medio deshecho. Y era de 3 y el que más parte tenía era Cabero y al final se lo quedó Cabero y es cuando lo arreglaron, pero estaban las prensas, estaba todo allí aún. Eres tronío, la guapesa, la solera, el embrujón, la noche sevillana, no lo cambio por la gracia. Pues era un desastre. Faltaba casi todo el tejado, estaba encima de la bóveda con los maderos y hasta algún trozo de bóveda estaba en el suelo. Eso, pues, por supuesto, sin pintar, la ropa estaba perdida. Lo que aquí no encontré ratas como en algunos sitios, estaba relativamente mejor. No había luz, tampoco la tuve que poner, por mí aún funciona. Estas las traje yo y las hizo mi padre. De trozos de otras, las hizo mi padre, me ayudó. De trozos de lámpara que yo pedí aquí y algunas que tenía yo. Bueno, aquí no había retablos ninguno, estaba todo, pero porque para la guerra pues lo rompieron todo. Aquí se conserva algún libro parroquial de los antiguos, está el 2, está el 4, está el 8 y el 10, y a partir yo he escrito en el 11. Pero hubo un cura curioso que hizo un libro de índices desde el año 1700, por lo cual se puede seguir la pista de todas las cosas, y además en la diócesis de Lérida, porque esto pertenecía hasta el año 58, perteneció a Lérida, pues los inventarios están en los mismos libros. Y había cosas maravillosas aquí. Yo como los he tenido que pasar al ordenador, lo he leído todo, lo que no me interesaba por encima, pero los inventarios que había cosas muy buenas, pero el mayor expolio viene en la guerra de los franceses, entonces es el mayor expolio, la guerra civil algo, la guerra civil más que nada, pues retablos y quemar cosas, pero todo lo que había de cálices que están hasta con las alturas, lo que pesaban y todo en los libros, eso fue cuando los franceses. Después, los vasos sagrados que quedan, hay algunos que son buenos, las reliquias las hemos restaurado y la custodia también, que no es de gran valor, no es muy antigua, pero es bastante buena y no se podía usar. Poco a poco vamos haciendo cosas. Ni el empaque de mi acarezada, Sobre unos 24 bautizos. Pues el primero fue el hermano de Allende, ¿cómo se llama? Sergio. Bueno, pues han cambiado, pues porque antes era una cosa más familiar, se hacían las cosas en casa. El protocolo moderno nos lleva a esos grandes, por lo general, a grandes eventos, porque si no parece que está mal, si no invitas a mucha gente o lo haces así. Bueno, porque antes las mujeres cuando iban a parir fuera, no las dejaban venir sin haberlo inscrito en el sitio donde habían dado a luz y tampoco los dejaban bautizar. A partir ya de hace unos años, aunque vayan, ya los pueden inscribir tanto en el ayuntamiento donde quieran y en la parroquia, si quieren también se pueden bautizar y no hay ningún problema. Porque resulta que ya había sitios donde ya no existía casi ni registro. Ahora ya es de donde son los padres, son los hijos. sabe lo mismo que una reina con espuela de diamante. Pues eso no te lo puedo decir porque resulta que eso no lo anotamos. No es de cosa de sacramentos, aunque es un sacramento, es de los que se multiplican y entonces eso no lo apuntamos, pero sí que ha habido, pues la mayoría de los niños que están aquí lo han hecho aquí. Pues no sé, para nosotras era pues el día más feliz de nuestra vida, porque tenías los invitados, tenías buena comida, te hacían regalos, pues era una cosa especial. Comulguemos 4 chicos y 4 chicas. Las chicas eran Guadalupe, Mari Carmen, Josefina y yo. Ellas llevaban unos vestidos muy pomposos de compra. El mío era muy sencillo, pero era muy bonito. Me lo hizo la que luego fue mi suegra. Entonces era mi tía María, porque éramos familia, y me lo hizo ella.
El convite en las casas. Tampoco se hacía tanto invite como se hace ahora. Se hacía pues la familia más íntima, no se hacía tantas invitaciones. Y se invitaba a los maestros y al cura. Y la primera que nos invitaba o por lo que fuera, iban los tres a una casa. Y después iban a tomar café a todas las casas. Y después teníamos una merienda para todas las chicas. Pues en una casa, chocolate, pan tostado o algún trozo de torta. En el Puello. No, yo no, la circunstancia porque fue allí no estoy muy segura. Mi abuela había muerto hacía poco. Yo la hice que tenía 8 años, que nos pusimos de acuerdo, las dos chicas Pastora, María, la del Estanquero y yo. Nos llevamos la comida de aquí, y hay unos comedores que había, bueno, eran unas mesas y unos bancos, fuimos todas las familias, el cura, y allí lo celebramos. Yo recuerdo que hice un verso, no sé si las otras lo hicieron también, pero yo me acuerdo del mío. No, entonces todavía no había los de monja. Como estábamos medio de luto, nos pusimos de acuerdo y fueron vestidos blancos. El mío era muy mono, lo recuerdo, pero no llegaban hasta los pies, más abajo de la rodilla, y íbamos de blanco. Sé que tengo recordatorios, eso sí, que se equivocaron de la fecha, pusieron 1948 y era el 49. Sí, bueno, pues ahora voy a dar la catequesis en las casas, que damos un día a la semana. Cuando han vuelto de la escuela, pues el catecismo, los sistemas también han cambiado, porque ahora hay vídeos, los críos se han acostumbrado mucho a la cosa moderna y entonces hay que dárselo, pues, o sea, no solamente el hablar y el explicar, sino también, pues, darlo todo eso en DVDs y todo esto. Pues antes, como normalmente había más, pues se hacía en la iglesia, o al principio cuando estaba, porque yo cuando vine aquí todavía estaba la maestra, aunque duró muy poco tiempo, estaba doña Carmencita, pero ya después, cuando ya se quitó la escuela, como se ha podido, y para no tener frío en las casas. Las confirmaciones hay cada X años, cuando hay niños. Aquí ahora tenemos que convocar porque todavía no están en la edad, pero luego habrá que convocar y habrá 2 o 3. Pues o sea, a 7 años o así que no ha habido. Y tienen que tener como mínimo 14 años y los años de catequesis. Bueno, se empiezan a los 14, pero los años de catequesis 16. Pues bodas muy pocas, unas 9 o 10, pues tampoco lo recuerdo, me decía que era la de Belinda. Así como mira ese libro de bautismos y ves algún año sí, otro no, pero los entierros todos los años 3, 4, 5, hasta sí ha habido algún año, pero las bodas también al principio, como la iglesia no estaba en condiciones, pues muchos marchaban fuera. Ahora no, ahora ya se suelen casar, si las novias son de aquí, la mayoría de aquí. Bueno, lo que es el sacramento, el ritual es el mismo. Ahora, la forma de celebrarlo fuera, eso ya cambia mucho, el matrimonial. Eso ha estado siempre. Por lo menos en la capital sí, porque yo cuando estaba allí di algunas charlas en algunos, pues al principio no, pero después ya obligaron y los hacen en Huesca y muchos días los que se podía hacer. Además, les gusta a todos, porque a muchos les dicen, hay que hacer el curso y dicen, vaya, a mí qué me van a enseñar o qué me van a decir. Y yo les digo, ves a tal que lo ha hecho y te lo dirá. Y les encanta a todos. Normalmente todos dicen, no me lo podía imaginar que era así. Aun gente culta, médicos y por ahí. Pues entierros unos 130 o así. Bueno, pues un promedio de 4 por año sales bien, y eso en este pueblo no muchos, pero en otros más. Bueno, antes normalmente yo me acuerdo que cuando vine daba muchas funciones, me llamaban mucho por la noche, pero ya los últimos 15 años la mayoría ya no mueren en el pueblo, sino que mueren en las clínicas. Pues ya eso ha cambiado mucho, se les iba a buscar a casa y ahora eso ya. Además, aunque alguno muere aquí, muchos los llevan fuera para que no se molesten las familias, para muchas cosas, y después los vuelven a traer. Pero solo ha cambiado en eso, porque antes la mayoría, el 99%, morían en casa. Los oficios son los mismos, y de la misma forma, y con las costumbres que había. Pues aquí se saca el Vía Crucis. Pues la Semana Santa primero era el viernes, el jueves y el viernes. Pues entonces eran al revés que ahora, era por la mañana el Jueves Santo, los oficios, y el Viernes Santo por la mañana. Pero se estaba todo el día en la iglesia. Y la vigilia pascual, ¿dónde toca? La celebramos igual y el monumento siempre lo han hecho donde la hacen ahora. Las cabelleras, las mayoralesas, en las bodegas, sembraban allí las cabelleras aquellas. Y ya se ponía el Santísimo en el monumento, entonces no se compraba flores. En macetas se sembraba cabelleras, que era cebada, centeno, habas, guisantes, lentejas, todo eso.
Las sembrábamos con mucha antelación y las poníamos en las bodegas. Unos latones así cara boca abajo y encima unos tablones. Y encima de los tablones los pozales y las macetas de las cabelleras. Y cada día las regábamos con agua templada. Y cada semana se bajaban y se peinaban así, para que estuvieran todas inclinadas, porque crecían así altas, pues se iban dándole la forma y cuando estaban ya amarillas venían justas para el monumento. Y formábamos escaleras con latones, con tablas, con ladrillos, Virgen Santísima, la faena que había. Y cabelleras por todo, hasta por esos repalmares que hay por arriba alto, que lavábamos cabelleras. Unos bidones, un tablón, otro bidón más bajico, otro tablón, otro escalón. Y hacíamos escalones que al cura cuando subía a coger el cáliz del sagrario, se le movían los escalones, estábamos nosotros rezando abajo todo lo que sabíamos y más, pensando que aquel cura un día se iba a caer en aquellas escaleras. Pero después ya con José María Regui ya se hizo una mesa de altar, el carpintero con 4 o 5 escaleras. Ya lo colocabas y ya estaba, ya ponías. Lo que después ya cuando se obró el tejado de la iglesia, eso yo creo que lo tiraron, ¿no? O no sé dónde está. Lo que pasa es que en aquellos tiempos pues iban al monte y traían medio monte, casi para hacer las cosas. Ahora se hace mucho más sencillo. Y se subía con unas maderas que tenían unos agujeros y ponías las velas que querías. Así como ahora nos ponen las luces, pues así se ponían velas. Entonces cada casa llevábamos un velero con 6 veletas y las poníamos en un monumento, porque después guardar las veletas esas de Semana Santa era cosa sagrada. Cuando había tormenta, cuando pasaba alguna cosa, encendías una veleta de esas. También se subía por parejas a velar al monumento, y entonces era desde por la mañana hasta por la noche. A medias horas de vela, todas las del pueblo, toda la que podía, todas las del pueblo. Y el monumento no sé si no se cerraba hasta las 12, no te lo puedo asegurar. Pues chica, pues toda la Semana Santa, todos los viernes al Vía Crucis, sagrado. Pues la procesión era pues, como se hace casi ahora en muchos lugares, con la peaina y llevarla al hombro y pasear por el pueblo. Cuando el encuentro para Semana Santa, el encuentro ahí en las 4 esquinas de la madre con el hijo. Se hacía el día de Pascua, se hacía la procesión. Entonces, la Virgen bajaba por esta calle, no sé si con las mujeres, y el Niño Jesús por la de atrás con los hombres. Y al llegar a las 4 esquinas se paraba. Se encontraban la procesión. Entonces allí se hacía con la peana 3 genuflexiones. Iban la Virgen 3 pasos para adelante y 3 para atrás. Después el niño 3 para adelante y 3 para atrás. La hacían 2 o 3 veces y al final se chocaba en el medio. Y entonces los que llevaban a la Virgen la bajaban la peana así y la destapaban. Y se encontraba la Virgen y el Niño y desde allí ya salías por la calle esta para abajo y ya subían a la iglesia. Hombre, hacíamos 5 procesiones al año, entre solteros y casados. Yo creo que a la Virgen la llevaban siempre los solteros. Había 3 peanas, San Victorián, San Roque y la Virgen. El día de la fiesta mayor, San Victorián, pues delante iba San Victorián. El día de agosto, pues iba San Roque, que era, sí, aunque empezara la fiesta el día 15, pero el patrón era San Roque y esperábamos a estrenar los vestidos para ir a la procesión. Pero eso después ya se perdió, hace años que no. Después, los santos tapados con mantones negros, con mantillas. Pues porque la Virgen iba de luto porque habían muerto a Jesús el día Viernes Santo. El día Viernes Santo se cubrían todos los santos con un mantón negro en la iglesia. Estaban todos tapados de negro. Y el día de Pascua se les sacaba, porque el día de Pascua ya era la resurrección. Y entonces, como la Virgen se encontraba con el niño, ya resucitado, digamos, pues se le quitaba el luto. Pero eso hace ya muchos años. Yo saliendo de cura ya no se han tapado nunca. Solamente el Cristo, pero para poderlo destapar el día Viernes Santo. Yo me acuerdo, sí, que en Huesca y en San Lorenzo y en el seminario, los retablos, todo se cubría con un paño morado, pero eso ya lo quitaron antes de ser cura. Y bueno, la vigilia, tenías que comprar la gula, que decían, y luego el cumplimiento pascual. Pues confésate en la Cuaresma, confesar una vez al año, y el que no iba le ponía cruz, el cura. Entonces iban todos los hombres y todos a confesarse y al día siguiente en ayunas a comulgar. Hombre, pues por ejemplo, cuando llegaba la Cuaresma, que decía que son 40 días, pues allí no se podía ni ver la televisión, ni unas cosas
Sí, parece que todo era pecado, la diversión y todo era pecado. Y yo me acuerdo que cuando se casó la de Juan José de Juanico, la Josefina. Josefina es la de la Parratero. Se casó en el mes de marzo, creo que fue el 10 de marzo. Y al casarse coincidió con que era la Cuaresma. Pues los mozos aquellos yo me acuerdo que querían hacer baile. Querían hacer baile porque, pues hombre, era lo más normal. Era que después, yo creo que se comió allí en el salón, yo me acuerdo. Pues no hubo forma de conseguir de que se hiciera baile porque era la Cuaresma. Y sacábamos bandera, que había también entonces bandera, que ahora no sé si existe aquí la bandera. Y los mayores la llevabas, la bandera. Nosotras íbamos detrás del estandarte, el estandarte lo llevaban las más jóvenes, siempre las más jóvenes. Una llevaba el palo y las otras las cintas. Y nosotras detrás del estandarte. Que no me acuerdo, hija mía, si era la Virgen del Rosario o la Virgen del Carmen, una de las dos, ¿sí? O detrás de la Virgen. Bueno, el estandarte también iba con la Virgen, pero siempre detrás de la Virgen se iba. Había de la Virgen del Rosario, de la Virgen del Rosario y del Corazón de Jesús. Pues seguro, pero entonces las cofradías así o las de este santo o del otro era pues más para los difuntos cuando se morían, para ir a rezar el rosario, para que no faltara nadie y avisar de unas a otras, ir a arreglar la iglesia o ayudar en lo que sea. Porque yo recuerdo de ver a mi madre, a la señora Josefa Castillo, la señora Pía, la señora Felicitas, la Juana de Castillo, todas esas de la calle, todas eran, la señora Felicitas era como la presidenta o la encargada. Pues me acuerdo de esas, después de todas estas mayores, que ya son difuntas todas, yo después ya no me acuerdo de que siguiera nadie. Estábamos desde el día de Domingo Rosario a Domingo Rosario. Entonces entraban unas, entraban otras. Entonces eras un año, casada y soltera. Y siempre iba por las que se casaban por la edad que se habían casado. Y las solteras, pues de mayor a pequeñas. Y dos mayorales. Mayorales éramos dos. Uno a lo mejor más joven, el otro un poco más mayor. Y entonces eran los que se encargaban de buscar la orquesta, los mayorales. Y las mayoralesas pues hacían la faena de la iglesia durante el año y las procesiones. Y fui con María Valle. Tenía pues sobre 18 años, no tenía más. Estrenabas un señor vestido de brocado, como sea. Un vestido negro. Y con la mantilla y la chulona. Con la peineta, una linterna que se llevaba, estabas pues guapísima. Y entonces venían los mayorales que se dedicaban en la procesión a llevar la bandera, un rato uno, otro, pues venían a buscar a la soltera con la orquesta tocando. Iban primero a casa de la soltera y luego a casa de la casada. Bajabas, te ponías en medio de los dos mayorales y a ir a buscar a la casada. Se ponían con las linternas también encendidas y subir a misa las mayoralesas con los mayorales y la orquesta. Y las mayoralesas iban siempre detrás de la peana de la Virgen. Con la orquesta tocando. Iban tocando un pasacalles por ahí, sí. Y después en la iglesia cantaban la misa. Cantaban la misa los músicos. Y aquí, como estaba mi padre, pues también les echaba una mano y... Y bajar igual. Bajábamos con la orquesta y la ronda y ya se paraba todos los mozos y la orquesta y todo en casa de la casada. Cuando salías ibas a beber a casa de la mayoralesa casada y preparaban allí pues, tortas de bizcocho, galletas y vino, que era lo que más esto. Y después se salía por las casas a recoger dinero. Los mayorales iban con una bandeja y nosotras con un canastico. Hombre, pues con traje y lo más bien que podíamos, claro, nos vestíamos. Pues todos lo mejor que podías, vestidos mejor, se vestía uno bien. Y venía un predicador siempre para la fiesta de mayor. Por ser más fiesta, subía el predicador a la predicadera, el cura se sentaba en el sofá y predicaba el predicador. El día de la fiesta, la procesión, bajaba por la calle Mayor, ahí por la calle de la iglesia, y mira, pasaba al pueblo. Y luego el segundo día era la fiesta de los mozos, digamos, que pasaban cuando se estaba en la misa, pasaban a ofrecer al santo, ¿no? Y echaban su dinero y cosas de estas. Se llaman la fiesta no sé si era la fiesta de los mozos o algo así. Eso sí que me acuerdo, yo era pequeñico, pero sí que me acuerdo. No, yo era monaguillo, que estaba con don José María, sí. Sí, allí era una cofradía, eran de todas las casas. Era como si fuera una asociación que estaban todos los que se casaban
Cada año nombraban a 3. El prior y dos, no sé cómo se llaman, 2 más. En el pueblo todos recién casados y todos los casados más mayores. Aquí Cesario y yo. De Escalona me acuerdo de Román, no sé si no fue, de los últimos que fue Leoncio. Fue también mi padre, me acuerdo yo también que fue cofrade y prior. Y a mi padre le tocó con Vicente Güera, a Román el del estudiante y mi padre. Pues y el padre de Maribel, el cebollero, no sé si... pues para entonces yo me acuerdo que Mariano Cavila también fue. Fíjate, pues para entonces se acabó de deshacer la cofradería esa. Había. Y entonces, cuando se moría alguno... Pues entonces esa cofradería se encargaba de llevar al difunto al cementerio y hacer la fosa, que entonces los enterraban casi todos en el suelo. Eso iba por turno. Y entonces ellos se encargaban, pues, bueno, sabían quién había enterrado al anterior para llevarlo. Había 4 que cogían, decían a ti te toca a llevar el esto, y 3 o 4 eran también a hacer la fosa en el esto, y entonces la casa no se intervenía en nada. Y entonces decían, tú mañana te toca llevarlo o te toca ir a hacer la fosa, decían, porque se enterraba a muchos en el suelo. Y entonces iban, picaban, hacían lo que tenía que hacer, la fosa, y lo llevaban y lo enterraban. Y cuando había un difunto en una casa, entonces se pasaba lista. Y el que no estaba, fulano de tal, presente, fulano de tal, presente. Pasaban lista, fulano de tal, aquí está, fulano de tal, aquí está. Y el que no estaba... Y el que no estaba, si no había un papel justificado, pagaba una multa. Oye, me acuerdo yo cuando era monaguillo, cuando llegábamos con el cura allí a buscar el difunto, entonces terminaba de pasar. Y el prior, que era el que lo hacía la lista, los que nombraba a ver si estaban, pues ese, el que no estaba, le hacía una raya. Y entonces pues yo no he podido estar porque he tenido que salir de viaje o porque estaba enfermo, por lo que he estado. Y el que no presentaba ningún me parece que pagaba una pequeña multa porque era normal el ir todo el mundo al entierro. Y eso estaba muy bien porque es que entonces las casas no se tenían que preocupar de que, oye, y ahora, y si mi primo, y si mi amigo, y si mi amago, entonces iba por lista y ya lo sabía. Entonces tenían una fiesta que era 2 días antes el 8 de diciembre. Día 6 de diciembre compraban carneros. A la Huesca, 3 carneros. Y todos los cofradres allí una cena para todos. ¿Sí? En casa del prior y comían allí los de la cofradía, pero los que mandaban aquel año, digamos, los que eran los cofrades que eran aquel año. Y después partían a trozos la carne y la subastaban en esa casa aquel día. Se deshacían los carneros esos y se ponían la mitad a mandas que las cogían con un tenedor y decían, ¿quién da más? ¿Quién da más? Subastaban. Se rifaba a ver el que daba más, se subastaba. Y el prior no subastaba, los otros 2 salían, la rabada, ¿cuánto dan por la rabada? Y salía el uno, 2 pesetas, o 3, iban subiendo, pues vale, para ti, adjudicada. Entonces la anotaban, el prior lo escribía y la anotaba y lo que valía. Y medio kilo que se cogía y la repartían por todos los cofrades. Y eso lo cobraban al año siguiente. Y esa carne no se pagaba hasta el año siguiente. La ceremonia, digamos, todas estas cosas las hicieron en casa del estudiante. Aquí fue papa y eso, estaba la gente por adentro, por el comedor, por el pasillo. Pues allí, y los que eran los 3, pues convivían, digamos, 3 días casi juntos las familias y todo, ¿no? Porque yo me acuerdo de estar por allí comiendo y, claro, porque llevaba eso mucho, de organizar y todas estas cosas, llevaba mucho trabajo. Pobre hombre, aquel murió en la guerra, Mosén José. Aquel marchó de aquí ya en guerra y dice que lo mataron por ahí abajo. Marchó de aquí un día y al otro no sé quién era que dijo que ya era muerto. Aquel cura era muy bueno, era Mosén José. Que también era un santazo, mira el pobre cómo murió. Murió por no negar sus creencias cuando la guerra. Y el tío Carmen era la casereta. Era sobrina y se crió con él, que su madre había muerto cuando ella era pequeñita. Sí, don Casimiro.
Pues yo había oído hablar mucho de Mosén Casimiro. También estuvo aquí el tío de tía Carmen, la de Juanico. Cuando yo me acuerdo había uno que se llamaba Casimiro. Era un señor muy agradable y yo tenía bastante, en fin, dentro era el cura del pueblo, ¿no? Era un señor muy agradable e incluso te diré que bajo el punto de vista como persona era muy atractivo por lo que oía decir las mujeres, no lo digo en serio, ¿no? Priorizado, un hombre muy bondadoso, a mí me ayudó por la parte que a él le correspondía mucho también y bueno, pues solo puedo también guardar un excelente recuerdo de un Casimiro que luego fue a parar a Belló, cerca de Lérida. Lo destinaron allí hace unos años ya, pero yo le seguía más o menos. Sí. Y después de ese vino uno, don Juan José, que es el que nos preparó para comulgar. Y marchó don Juan José y ya vino Arregui, que estuvo muchos años, que es el que nos enseñaba a cantar, que cantaba muy bien, venía todas las semanas a la escuela, ensayarnos a cantar, y cuando había de cantar misa, Benjamín el de Berna nos ensayó una misa que nos costó un año, y a veces íbamos a Casa Cabero, que hay un salón con un órgano, y él tocaba el armonio o órgano y cantábamos. Un día estábamos en Arregui, en casa nuestra. Y decían, oye, es que él igual decía, joder, si hacía falta, pues en Arregui, ¿sabes? Y Mosén Juan José, bueno, si hubiera de haber dicho ni una palabra así, ni nada de este mundo, aquel hombre era así, de recto. Y dice Mosén Arregui, fijaros si era recto, que decían que cuando iba a orinar se la cogía con un papel, por no tocarla. Después de Mosén Arregui estuvo don Jesús, aquel hombre también muy majo, sabía mucho. Pues en principio vine a Pertusa y Barbuñales en el año 70. Aquí me incorporé en el 72 en la Luenga y la Perdiguera además. Y más adelante me dieron la Cuadrada, a Jesús Barrio. Pues aquí, 42. Bueno, desde que soy cura, a mí me ordenó ya don Javier. Bueno, me ordenó don Damián Iguacen, pero don Javier ya me ordenó de diácono. Entonces don Javier, en alguna época ha habido también el de Barbastro, ha estado, pero no los contamos. Pues don Jesús, San, y ahora don Julián, 3. Bueno, monaguillos aquí casi nunca ha habido algunos, los primeros, yo me acuerdo de Alberto, de su hermano. Pues no me acuerdo porque hace muchos años. Yo sí que me acuerdo porque a Víctor le preguntaba, ¿qué tal la escuela? Y me decía, ¡pua! Y digo, pero hombre, estudia y dice, ¡pua! No sirve para nada. No, porque ya no, propiamente no hay críos, son pequeños. Bueno, en algún sitio vienen chicas, en la Luenga muchas veces viene pero normalmente ya no. Tenemos alguna cosa puntual que haya que hacer una fiesta y haya que llevar un incienso o algo, o las velas para Semana Santa o alguna cosa, y digo, oye, y suben y vienen, pero ya cosas puntuales. La quiero, lo mismo que gano. Pues precisamente esta parroquia está dedicada a San Pedro y a San Pablo y no están. San Viturián sí que está y después están los más clásicos que son el Corazón de Jesús, San Roque, el Pilar, que está en todos los sitios, pero los titulares todavía no están. En la Perdiguera hay un problema grave además para mí, porque lo celebran cuando no lo tienen que celebrar, por pensar en los turistas y por tal, y entonces se han dejado de hacer las cosas como tenían que ser. Sí, se hace la misa el día de la fiesta, el domingo que toca, porque además lo dejan todo para el domingo, pero yo estoy seguro que les preguntes a alguno de los niños de aquí, que viven aquí, cuáles son los titulares de las fiestas y no se lo saben. No saben que tendría que ser el día de San Pedro y San Pablo, el día de San Victorián, no lo saben. Porque además, repito, ni San Pedro y San Pablo están porque los quemaron para la guerra y no, porque los retablos que hay ahora vinieron de otro sitio. Hay uno que vino de Santa Rosa, del Colegio de Santa Rosa, y otro de las Benedictinas de Jaca, porque aquí no había ninguno. Y aprovechamos los santos que había y tan solo que lo llamamos San Viturián, que es un santo muy bonito de madera, lo que pasa es que hay que restaurarlo, pues está en el altar mayor, pero los titulares no están. Pues bueno, San Pedro y San Pablo son los dos pilares principales de la Iglesia, son los dos apóstoles más importantes y que los antepasados de aquí los escogieron como patronos, y entonces celebramos la fiesta el 29 de junio, que es cuando es la fiesta. Pero que aquí, estando yo, nunca se ha celebrado en su día, ni nunca ha habido procesiones, solamente que la del Via Crucis, del Viernes Santo. Yo sí que intenté que el día del Corpus se sacara, pero ahora llevamos unos años que no la podemos hacer porque está toda la gente cosechando, coincide con las cosechas y hacemos una hora santa en todo caso y ya está. Cuando la guerra desaparecieron los santos con los retablos porque estarían.
Pero y cuando yo vine en tiempo sí, la mayoría, pero cuando yo vine ya no tocaban. O sea, ya estaban las campanas, además no se podían mover porque estaban los jugos destrozados y aquí había un grave problema. Había campanas, pero la torre es tan pequeña que no podían estar más de 2 tocando a la vez porque no podían. Pero además ya no se tocaban. Hubo que restaurarlas, arreglarlas y después las pusimos automáticas. Solo iba el reloj que le daban cuerda, el aguacil, y solo iba el mazo del reloj. Para los entierros sí que se iba a tocar a muerto. Yo cuando yo ya conocía a Isidoro, pero tampoco tenían ningún toque especial. Tocaban con espacios de tiempo, pero tampoco había ninguna cosa especial. También sé que en tiempos pues tocaban hasta fiestas los sábados, que ahora lo hemos recuperado, pero también eso se dejó. Y hasta el reloj, y hubo momentos en que como había que darle cuerda todos los días y el ayuntamiento no debía de pagar muy bien, pues lo dejaron de dar cuerda. Ahora va con el mismo automatismo de las campanas. Y aquí, que debía de haber muchos curas en tiempos, debía haber hasta vía sacra. Y hay coro además, por eso. Pues mira, en la Perdiguera había una y también la quitaron antes de llegar yo ya. Yo ya no la he conocido. La vía sacra, porque aquí debía de haber, pues por los años los bautizos y por aquí entonces los curas, pues ahí a lo mejor, pues en un año que hay 7 curas que bautizan, distintos. Entonces eso quiere decir que aquí había bastantes curas, porque también dependían de los de Pertusa, que había canónigos regulares. Y entonces me imagino que al haber coro, para cantar y esto, también habría, lo que pasa es que al ser pequeña igual no la marcaron, pero en algunos sitios, en visitar las catedrales, así hay un camino para pasar, que en Huesca la catedral también lo quitaron, eso hace tiempos. Sí, lugar de las autopsias. Estando yo se empleaba una vez. Cuando uno que descargaba pienso en una granja, tocó y lo trajeron aquí y estuvo aquí. Sí, yo me acuerdo de una vez, estando yo, una vez solo se usaba. Pero el cementerio es que hay una anécdota que la voy a decir, total, pues no pasa nada. Yo me acuerdo que el primer entierro que hice, yo no es que sea muy alto, pero los cardos me tapaban. Y al día siguiente, la primera vez que vine a la iglesia, el primer domingo, dije que el cementerio no sabía todavía si era de la iglesia o era del pueblo, pero que Manuel vivía en el Faro, no entraba nadie si no lo limpiaban, porque eso era una dejadez muy grande y además para los que venían de fuera, pues a mí me dio muy mala impresión, pues a los de fuera también. Y al próximo entierro vine por la mañana y estaba igual, pero por la tarde a la hora del entierro estaba como un pincel y estaba siempre igual ya, limpio y bien. Y cuando arreglamos los tejos de la iglesia, arreglamos las paredes. Pero ahora ya se lo conservan bien todo. Pero aquella vez, y no solo era en este pueblo, que una vez también tuve que ir a enterrar a uno, que no digo el nombre, que pasaba lo mismo, no se podía andar ni por el camino. El viejo Estuco, me acuerdo, Antonio, ese fue uno de los alcaldes primeros que me acuerdo yo, ¿sí? Que éramos mira, como críos y les tocaba la orquesta, les tocó en casa, les cantaba el cantador a ellos y nosotros por allí haciendo el butro, claro, subir, bajar. Y después de él, a Clemente fue alcalde también. Después de Antonio, Clemente, ese casa de Felicitas. Aquel Clemente de Escalona, y yo me acuerdo que fue alcalde el de Berná. Ese fue alcalde. Después de Clemente, pues Juan José. O sea, el que estuvo muchos años fue el señor Juan José, de Juanico, el padre de Juan José. Me parece que en medio de esos no hubo ninguno. Juan José sí. Estuvo Leoncio. Y ya pasó así a la otra generación más esto, con Leoncio y Pedro, yo estuve también. Ya la democracia, ya vino la democracia cuando Leoncio se terminó y allí entró Melchor, la primera legislatura, que estábamos nosotros, después estuvo Pedro, estuvo Bometón y ya estuvo Melchor hasta que entró Pedro. Estuve 4 años y después Melchor. Melchor ya estuvo también 10 o 12 años. El primer alcalde que ha habido en el pueblo fue mi abuelo, pues se llamaba José Agarazbuguil, que en el año, sobre el año 23 que haya habido. Fue el alcalde de aquí de la Perdiguera, sí. Y me contaba que cuando en su mandato habían puesto el reloj que era del relojero de Larcellas. Eso ya estaba el alguacil. Sí, yo me acuerdo del señor Jorge, que estuvo muchos años, y después ya se murió y estuvo tío Martín, el padre Dolores.
Salamero también hizo de aguacil, no sé si subía a tocar, y papá también sube alguna vez, y yo he subido alguna vez. Eso, a veces con el cura ahora me pregunta cómo eran los toques. Digo, yo sé cómo eran. Con la campana grande, 1, 1, 1. Después 3, 3, 3. Y después se ataban 2 campanas y se repicaba 3 veces. Y después se tocaba con la mayor, con la mediana y con la pequeña. Tin, 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 tin. No sé cuántas veces y ran otra vez. Y se empezaba. Y lo hacían 3 veces aquello. Así, lo hacían. Estaba para el ayuntamiento, para lo que mandaba el ayuntamiento y para pregonar. Pregonaba, iba con la trompeta, porque llegaba alguno a vender algo, sardineta. Pues se hace saber que en la placeta se vende sardineta. Eso, o otras cosas. Se ha perdido una jada de tal, no sé qué. Sí, siempre, en verano siempre había alguno que había perdido alguna cosa por ahí.